Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la prelatura del Opus Dei. El discurso sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún y la consiguiente deserción de gran número de discípulos facilita el ambiente de hostilidad contra Jesús que los escribas y fariseos tratan de crear desde hace tiempo. Varios de estos personajes, llegados a propósito de Jerusalén, se acercan a Jesús y, habiendo observado que sus discípulos comen con manos inmundas, esto es, sin habérselas lavado, se lo reprochan. ¿Por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los antiguos, sino que comen el pan con manos impuras? La misma capciosidad de la pregunta delata la falsía del corazón de estos hombres que encubren su envidia hacia el maestro o capa de religión. Y Jesús, igual que poco antes al prometer la Eucaristía, ha rechazado la incredulidad de los que se opusieron, condena ahora la hipocresía de estos hombres. Bien profetizó Isaías de vosotros, los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está bien lejos de mí. En vano me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Entre las huellas que el pecado original ha dejado en el alma, la soberbia es el principal obstáculo que se interpone en el camino hacia Dios. Un enemigo que ciega tremendamente, decía San José María, y lo hace ver todo al revés de cómo es. A todos acecha este rival implacable de la santidad, y si no se le pone el antídoto de la oración, de la sinceridad con Dios y consigo mismo, de la lucha constante y de la rectificación humilde de los propios errores, puede llegar a presentar, revestidas de bondad y de celo, actitudes y acciones que se apartan de la voluntad de Dios. Es una artimaña del diablo que acecha a todas las almas, proceso sutil contra el que debemos estar prevenidos, como aconsejaba San José María. La soberbia violenta a la memoria, la oscurece. El hecho se esfuma o se embellece y se encuentra una justificación para cubrir de bondad el mal cometido que no se está dispuesto a rectificar. Se acumulan argumentos, razones, que van ahogando la voz de la conciencia cada vez más débil, más confusa. Jesús se lo recrimina a los escribas y fariseos que se atreven a juzgar al mismo Dios en base a las supercherías urdidas por su soberbia. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldiga al padre o a la madre sea reo de muerte. Vosotros, en cambio, decís: si dice un hombre al padre o a la madre, lo que de mi parte pudieras recibir sea corbán, que significa ofrenda, ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre. Con ello anuláis la palabra de Dios por vuestra tradición, que vosotros mismos habéis establecido, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. La humildad es el único camino para acercarse al Señor con corazón recto. Si no se es humilde, profundamente humilde, es fácil llegar a la deformación de la conciencia. Quizá en nuestra vida, por debilidad, podremos obrar mal, pero las ideas claras, la conciencia clara. Lo que no podemos es hacer cosas malas y decir que son santas. Se hace tarde y la gente emprende el regreso a sus casas. Tal vez los pocos que han permanecido junto al Señor después de la deserción masiva de Cafarnaún marchan abrumados por la dureza de las palabras de Cristo. Y Jesús, viendo la turbación de sus mentes, se vuelve otra vez hacia ellos y, llamándoles, responde a la pregunta de los fariseos. Oíd y entended. Lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso sí hace impuro al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras? Pero él les respondió:
Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús conoce bien la ceguera del corazón humano, herido en sus potencias por el pecado original y endurecido después por las faltas personales. Sin embargo, su palabra redentora, condena para algunos, corrección y aliento para otros, busca siempre un eco en el interior de las almas, porque la doctrina de Jesús es luz que penetra hasta lo más íntimo de la conciencia para removerla y convertirla. Esa renovación completa del corazón que lleva a amar a Dios sobre todas las cosas es la planta que el Padre Celestial siembra con la gracia en las almas que quieren seguir de cerca a su Hijo. Porque el fundamento de la entrega que el Señor nos pide, leemos en Es Cristo que pasa, no se concreta solo en nuestros deseos ni en nuestras fuerzas, tantas veces cortos e impotentes. Primeramente se apoya en las gracias que nos ha logrado el amor del corazón de Dios hecho hombre. Emprender y seguir el camino de la santidad depende en primer lugar de la gracia santificante, que es la que renueva al hombre desde dentro y le convierte de pecador y rebelde en siervo bueno y fiel. Ni Pedro ni los demás apóstoles comprenden la hondura de esta enseñanza de Cristo, tal vez porque ya juzgan suficiente el andar en pos del Maestro y se conforman con su decisión sincera, pero tantas veces vacilante y llena de pequeñas concesiones al egoísmo, de cumplir su voluntad. Por eso, tomando la palabra, Pedro le dice: «Explícanos esa parábola». Él les respondió: «¿También vosotros sois todavía incapaces de entender? ¿No sabéis que lo que entra por la boca pasa al vientre y luego se echa a la cloaca? Por el contrario, lo que procede de la boca sale del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre, pues del corazón proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterios, actos impuros, robos, falsos testimonios y blasfemias». Las palabras de Jesús son toda una lección para los apóstoles. Y es que en el fondo del alma, aun después de haber recibido la gracia y de haber respondido generosamente a la llamada del Señor, permanecen las heridas del pecado que resisten a la acción de Dios. Así lo describía San José María. «Se opondrán a tus hambres de santidad, hijo mío, en primer lugar la pereza, que es el primer frente en el que hay que luchar. Después la rebeldía, el no querer llevar sobre los hombros el yugo suave de Cristo, un afán loco no de libertad santa, sino de libertinaje, la sensualidad, y en todo momento, más solapadamente conforme pasan los años, la soberbia, y después toda una reata de malas inclinaciones, apegamientos, rencillas, búsqueda de compensaciones, complacencias en uno mismo, afectos desordenados, que disgregan las fuerzas del corazón, dificultan la inteligencia de los designios divinos e impiden al Señor tomar plena posesión del alma. Por eso la vida del cristiano discurre en tensión continua entre la gracia que le empuja a poner a Dios en el centro de su existencia y el desorden que dejó el pecado. La paz, volvemos a Es Cristo que pasa, la paz es consecuencia de la guerra, de la lucha, de esa lucha ascética íntima que cada cristiano debe sostener contra todo lo que en su vida no es de Dios, contra la soberbia, la sensualidad, el egoísmo, la superficialidad, la estrechez de corazón. Es inútil clamar por el sosiego exterior si falta tranquilidad en las conciencias, en el fondo del alma.
porque del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En esta lucha personal pueden surgir y surgen de hecho muchas deficiencias. Sin embargo, no podemos empequeñecer el horizonte de nuestra vida cristiana, dejando que nos abrume el conocimiento de la propia indigencia, porque lo importante no somos nosotros y nuestras miserias. El único que vale es Él, Jesús. El Señor se ha puesto en camino y sale cada día al encuentro de los hombres con su poder omnipotente para hacernos entender que podemos y debemos perseverar en nuestra vida interior de hijos del Padre nuestro que está en los cielos, sin dar cabida al desánimo ni al desaliento. Si sabemos corresponder generosamente a sus gracias y le buscamos como nuestro único bien, Él mismo irá renovando nuestro corazón, asemejándolo cada vez más al suyo.